No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, este programa donde buscamos justamente adentrarnos en la historia, en las experiencias de vivienda, de ciudad, de barrio, finalmente de distintas personalidades hoy día en Chile, pero desde ahí sobre todo poder hablar de los desafíos que tenemos a nivel nacional, de también los desafíos que tenemos hacia el futuro en nuestro país. Soy Sebastián Bowen y en esta ocasión tenemos de invitado en Para Ayer para poder adentrarnos un poco en su mirada, en su visión de lo que está pasando y también de lo que viene. Al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, muy bienvenido a Para Ayer. Hola Sebastián, muchas gracias a ti por la invitación y saludar a todos quienes nos están escuchando hasta ahora. Además que un honor estar con un colega, además, sociólogo. Así que eso... Sociólogo de formación, nunca ejercida la profesión, pero, sí, aquí pero en eso nos formamos. En la misma universidad, pues sí. Va a ser una conversa de dos sociólogos atípicos en todo caso en esta ocasión. Oye, en general lo que hacemos acá en Para Ayer es hablar un poquito de la historia también, de dónde son los lugares que te vieron crecer de alguna manera y de ahí cómo se va forjando la mirada que hay respecto del país. Pero en este caso me parece más interesante adentrarnos en el futuro, más que en la historia. Porque desde tu rol de alcalde hay un desafío súper importante de, por un lado, gestionar un contacto directo con la demanda, ¿cierto? Con la población que está constantemente llegando a los municipios ante cualquier tipo de contingencia que sucede en el territorio, pero al mismo tiempo probablemente pocos actores, más que los alcaldes, se dan cuenta del desafío de integrar distintas variables del accionar público en un territorio y que requiere una mirada estratégica. Entonces, una pregunta así directo al callo. ¿Cómo gestionar ambos elementos? Por un lado, la contingencia y por otro lado, el desafío más estratégico. Sí, ese yo creo que es el gran desafío de las gestiones municipales. Yo creo primero como declaración de principio, yo soy muy convencido que las municipalidades son por lejos la institución del Estado que más incide en la vida de la gente. Y eso uno lo puede ir viendo por sus trayectorias de día. A mí me tocaba, por ejemplo, cuando yo vivía en La Pincoya y veía las distintas dimensiones de la vida de mis vecinos, me daba cuenta que gran parte de ellas estaban marcadas por una buena o mala gestión municipal. Desde la educación pública que recibían los hijos, la atención de salud primaria en el consultorio, la calidad de espacios públicos, el acceso al deporte, a la cultura. Como la experiencia de ciudad estaba muy determinada por lo que hacía o no la municipalidad. Con los recursos que tenía, con las atribuciones que tenía, con la capacidad de gestión que tenía, finalmente la experiencia de Estado que tenía la gente era la experiencia que tenían con su municipio. Claro. Y desde ahí, bueno, a mí siempre me generó mucho interés dentro de todas las dimensiones que tiene la política y este arte como de decidir y ver cómo se organiza una sociedad. La arista municipal me parecía que era la más concreta, la más ejecutiva y la que más tenía que ver con mi vocación de vida. Muchas veces entendiéndolo como yo creo lo entiende cualquier ciudadano, de ver el municipio como aquella institución que tiene que responder a tus necesidades más inmediatas y concretas, ¿cierto? Y eso es lo que en gran parte la gente demanda de la MUNI. Nadie va a tocar la puerta del municipio pidiéndote un plan estratégico de desarrollo a 30 años, ni un plan regulador comunal. La gente muchas veces quiere que le resuelvan su problema concreto y material. Y es muy fácil que uno como alcalde o que una gestión caiga en una rutina diaria que te sobrepasa en esa dimensión de la gestión, que es responder a la urgencia inmediata. Pero es muy importante, creo yo, que los municipios tengamos la capacidad no solo de resolver esa urgencia inmediata, que sin duda son parte importante de lo que tenemos que hacer y no podemos rehuir a esa responsabilidad, pero que al mismo tiempo seamos capaces de complementar con un plan de desarrollo estratégico para nuestras comunas o ciudades, porque lo que te decía anteriormente fuera de micrófono, un poco después de 8 o 12 años de gestión de una comuna, uno no puede contentarse con decir yo respondí muy bien la urgencia de cada día. Uno tiene que ser capaz de decir yo fui capaz de desarrollar una ciudad en torno a una planificación y un plan estratégico y no a una suma de factores aleatorios que se fueron dando para tener la ciudad que tenemos. Y yo creo que ese es el verdadero rol del municipio. ¿Cómo se logra eso en la práctica? Más allá de ciertas convicciones o lineamientos, nosotros tenemos una metodología de gestión propia del municipio que nos permite tener cierta parte de nuestro equipo dedicados al día a día y a la contingencia
pero un instrumento de gestión aparte, que es el centro de gobierno, una delivery unit, que es un modelo de gestión tomado del segundo gobierno de Tony Blair, que nos permite focalizar ciertos objetivos estratégicos, prioritarios, metodologías de gestión para lograrlo y hacer un canal de monitoreo aparte de la contingencia diaria, donde un equipo está abocado principalmente a aquello, al desarrollo de gestión más estratégica y al legado eventual que podamos dejar como gobierno municipal. Claro, necesitáis separar las aguas un poquito para que una cosa no se consuma a la otra. Es indudable, o sea, porque si no la conversa contingente te come y le come la cabeza a los equipos y te come el tiempo y te come la energía. Uno como alcalde tiene que lograr un poco tener el cerebro repartido en dos, pero creemos nosotros que como instrumento de gestión es mejor tener a cierta parte de los equipos. Son equipos muy reducidos, nuestro centro de gobierno lo componen 7 personas, pero son 7 personas que están dedicadas a aquello. Que yo no los voy a molestar muchas veces con la necesidad del día, con la contingencia, con la pauta del matinal, con la polémica. Ellos están abocados a hacer seguimiento de procesos estratégicos y de pensar la ciudad en 15 o 20 años futuro. Y otra parte de los equipos, el jefe de gabinete, el jefe de comunicaciones, claro, los propios directores de las direcciones municipales, obviamente estamos abocados a que la operatividad del municipio sea en todos sus días eficiente, transparente y que logre los resultados que la ciudadanía espera de él. Igual les vamos a preguntar a tu equipo de centro de gobierno si no los vaya a molestar con temas contingentes. Intento que sea lo menos posible, pero a veces se mezcla un poco. Igual me parece un modelo de gestión que es atingente también para otro tipo de organizaciones. Yo creo que lo estáis mencionando ahora en el caso del municipio, ¿cierto? Que tal vez donde más se percibe esa contingencia y muchas veces esa urgencia que tiene la ciudadanía. Pero me parece que hoy día puede servir para, bueno, evidentemente para el gobierno central, ciertamente tener esas unidades, pero también incluso para empresas, también para organizaciones sin fines de lucro. Pensándolo desde la gestión que me toca, también es súper interesante verlo así. Bueno, de hecho el Delivery Unit, que es el nombre en inglés que le da Michael Barber, que es el gran ideólogo de esta metodología de gestión en el segundo gobierno Tony Blair, la Delivery Unit se implementó primero en gobiernos nacionales. Nosotros fuimos el primer municipio en Chile que implementó esta metodología de gestión. De hecho, el primer gobierno de Sebastián Piñera replicó algo muy similar, liderado por Claudio Sibach, que son finalmente instrumentos de gestión que te permiten priorizar, dar trayectorias de seguimiento y poder abocarse dentro de el millón de contingencias que tiene que responder un gobierno central, un municipio, una empresa, porque a todas las instituciones nos pasa que tenemos infinitos problemas para entretenernos todos los días y es muy fácil que esos problemas necesarios de atender te distraigan un poco del foco más estratégico de largo plazo. Es muy difícil para un equipo cuando te compite sobre la mesa una demanda de una casa que se incendió o un proveedor que está sin pago, los baños de la municipalidad claro, que están sin confort, etcétera, y tú estar hablando de que el metro llega a Maipú el año 2035, de construir un edificio de servicio para nuestros funcionarios. Siempre va a ganar la urgencia en cuanto a inmediatez y importancia, y por lo mismo es importante tener instrumentos de gestión que te permitan que esas cosas no se mezclen, porque de lo contrario siempre va a perder lo que es menos urgente, y eso va desdibujando, creo yo, la posibilidad de los gobiernos, de las instituciones en general, de ir sentando legados. Yo creo que a todos los gobiernos les pasa, sobre todo hoy día, con la inmediatez de las redes sociales, con 4 matinales en vivo en simultáneo levantando problemáticas sociales, con 4 programas de la tarde hoy día, o sea, es muy fácil distraerse en la gestión pública y es muy difícil a veces mantener foco en lo que uno realmente considera más importante dentro de todas las cosas que uno tiene que hacer, y hay metodologías que te permiten, y nosotros, bueno, cuando asumimos el municipio nos dimos una vuelta larga de explorar distintos modelos de gestión pública y nos pareció que este nos permitía poder garantizar un poco el tipo de trabajo que teníamos que hacer. Y para adelantarme un poco, pero si tú me preguntas a qué se debe en gran medida la buena votación que tuvimos para la reelección, yo creo que es porque fuimos capaces de determinar muy bien prioridades alineadas con las que tenía la gente y mostrar avances muy concretos en esas prioridades. Por tanto, no solo hicimos muchas cositas repartidas por toda la comuna. En los 3 elementos centrales para la ciudadanía hubo avances concretos, que en cuanto a seguridad, el tema de la recuperación de la Plaza Maipú, la clausura de Don Oscar, el aumento de la flota de cámaras, o sea, se notó hay un avance importante. En términos de infraestructura con ESMAPA, que era el gran problema, teníamos 22.000 fugas de agua, las logramos reducir a 3.000, eso fue muy notorio. Y en cuanto a inversión del espacio público, sacamos 200 obras concretas que le cambiaron el panorama urbano a Maipú en gran parte de sus ejes principales, desde la pavimentación de Avenida Pajarito y Rinconada, que son las 2 principales de la comuna que estaban destruidas, el recambio del 90% de las luminarias de la comuna tecnología LED, la construcción de 4 centros de salud, o sea, hubo ejemplos muy concretos. Y eso se pudo hacer porque
porque priorizamos, determinamos, focalizamos en ello los esfuerzos y a fin del periodo pudimos dar cuenta de avances muy concretos en áreas muy sensibles y prioritarias, y eso evidentemente hace que la evaluación de la gente diga, oye, sí, se mejoró en aspectos que para mí eran clave y por tanto tiendo a legitimar la institución que tengo al frente. Es importante eso, la estrategia por lo tanto también tiene rédito electoral, ¿verdad? ¿No? Y no solo la urgencia o responder a la urgencia es lo que paga electoralmente. Desde ese punto de vista, mira, nosotros decimos en Déficit Cero que una casa no es una casa, ¿ya? Esa es como la tesis, ¿entendido? O sea, una casa no es una casa, es un lugar donde se construye futuro. Más allá de que las cuatro paredes y el techo, es un lugar, ¿cierto?, de intimidad, de autoestima, de proyecto, y sobre todo proyecto. Así también podríamos decir, una ciudad no es una ciudad, ¿cierto?, sino que es donde de alguna manera se está construyendo el futuro del país en su conjunto. Y tú estás hoy día planteando un proyecto de futuro, ¿verdad? Maipú 2030. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Plan Maipú Ciudad 2030, lo hemos llamado. Claro, que es importante eso, mirar el futuro, un futuro que se nos hace esquivo a veces en Chile, que creo que a veces echamos de menos justamente el futuro, el tener proyectos de futuro. Estamos atajando los goles aquí encima, constantemente, en la inmediatez, y sin ese proyecto de futuro empiezan a haber una serie de falta la inversión, ¿cierto? No hay realización, no hay legado, no hay trascendencia, la idea de que no dependo únicamente de mí mismo, ¿cierto? Sino que estoy junto a otros construyendo algo que es más grande de los que estamos acá. Entonces, ese proyecto de futuro tú lo has tratado en conjunto con tu equipo de traer algo muy concreto, que es un plan, ¿cierto? Con ciertas prioridades estratégicas, de hacer de Maipú una ciudad que sea una oportunidad, finalmente, en todos los aspectos para el Gran Santiago. ¿Cómo te ha ido en ese proceso? Mira, esto surge primero porque gracias a que nosotros pertenecemos a la red de Bloomberg, que trabaja con gobiernos de ciudades de todas partes del mundo, nos ha tocado mucho viajar y conocer experiencias de otros gobiernos de ciudades, que diría que es distinto a la lógica del municipio en Chile. Nosotros acá en la región metropolitana tenemos 45 municipalidades en el Gran Santiago, unos límites territoriales bien difusos que no permiten, yo creo, desarrollar una estrategia de ciudad. Es un poco el esfuerzo que está haciendo el gobernador, pero tampoco con todas las atribuciones que uno podría esperar de un gobierno de ciudad. Pero cuando uno ve el gobierno de París, de Río de Janeiro, de Medellín, uno ve que el municipio realmente desarrolla proyectos de ciudad. Ese es el verdadero rol del municipio. Y yo creo que en Chile está muy mermado. Los municipios, como te decía antes, estamos preocupados de responder a la contingencia, de referirnos a una crisis de seguridad donde lamentablemente tenemos pocas atribuciones y facultades para realmente hacerle frente, y los alcaldes terminan un poco demandando, pataleando, alegando, pidiendo más carabineros, pero refiriéndose en un 80% de su vocería a un tema del cual no depende de ellos directamente. Y se nos olvida esta otra pata de decir, oye, ¿cómo es la ciudad que estamos viviendo? ¿Cómo la proyectamos? ¿Cómo la planificamos? ¿Qué tipo de inversión queremos tener? Porque a mí me parece que la pregunta sobre qué tipo de ciudad será Maipú el 2030 tiene que responder a una planificación del municipio, que es el gobierno y la institución que debiera ejecutar ese rol. Y como te decía antes, no una suma de factores aleatorios de que a algunos privados se les tincó invertir por allá, de que llegó la inversión privada que más o menos se dio por suerte o por casualidad. Y ahí yo creo que el municipio tiene un rol. Y nosotros lo que estamos buscando es decir, hagamos una invitación a pensar el Maipú del año 2030, que es un futuro, pero un futuro bastante próximo. No es una hoja de ruta, porque también entendemos hoy día la necesidad de las personas de la velocidad, de la inmediatez, de los resultados concretos. Y ahí establecimos un plan de trabajo muy concreto, con 7 ejes específicos, todos con proyectos asociados, muchos de estos de infraestructura, otros de planes más de intervención comunitaria o de cómo se desarrolla la vida en sociedad. Y en el fondo es un plan que tiene cada proyecto su fuente de financiamiento, sus plazos, su trayectoria. Es decir, es muy medible y cuantificable el éxito o fracaso que este plan tenga cuando lo evaluemos en el año 2030. Creemos que tenemos una gran probabilidad de ejecutarlo con éxito. Muchos de los proyectos ya tienen avances importantes y eso nos permite un poco que el Maipú que tengamos en el futuro haya respondido a una planificación del municipio. Evidentemente, yo creo que hoy día el rol del Estado o la incidencia que tiene el Estado en la forma en que se organiza o desarrolla una sociedad es cada vez menor en las sociedades modernas, creo yo. Hay demasiados factores incidiendo en el tipo de sociedades o de ciudades que desarrollamos,
pero aún así tenemos un rol importante en materia de planificación, de qué tipo de inversión queremos atraer, de qué tipo de uso queremos darle al espacio público, de cómo entendemos el desarrollo sustentable, de cómo activamos la vida en comunidad. Y ahí, bueno, está este plan que lo estamos saliendo a promover porque requiere de la colaboración de muchos actores. No es un plan que desarrolle solamente el municipio. Lo planifica el municipio, pero esto requiere de otras instituciones del Estado, del sector privado sin duda, de la sociedad civil, de las comunidades organizadas. En el fondo es una invitación a todos quienes habitamos o trabajamos este territorio llamado Maipú, a asumirnos en una misma tarea. Y la verdad es que la respuesta que hemos encontrado ha sido muy positiva. Es lindo ver como cuando hay una hoja de ruta clara, cuando hay objetivos, los privados, el Estado, la sociedad civil se suman. O sea, yo creo que eso le hace mucha falta a Chile. A veces nos vemos como todos desconfiando con todo, todos compitiendo con todo, la discusión pública muy mezquina y cada uno llevando agua a su molino y no siendo capaces de sostener conversaciones de, oye, ¿qué es lo que necesita el Estado? ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesita esta comuna en particular? ¿Cómo contribuimos a ella en nuestros distintos roles, más allá de las legítimas diferencias que puedan haber? Y yo creo que en Maipú se ha dado un tiempo a esta parte un sano ejercicio de la política en el buen sentido, de lo que significa hacer política, de participar en torno a cómo se organiza, cómo se desarrolla la polis o la ciudad. Y este proyecto nos tiene bien entusiasmados, por lo mismo estamos ahí trabajándole con harta gana. En ese sentido hay un concepto que a mí me gusta, que es el de zonas de oportunidad, ¿cierto? O sea, uno puede identificar ciertas zonas que eventualmente implican o pueden tener un potencial de desarrollo para el bienestar de la gente muy potente, ¿cierto? Y brutal, y que puede ser un cambio en la calidad de vida, además de las personas de manera muy directa. Para eso, yo siempre hablo que hay como 3 barreras que nos impiden, digamos, el poder desarrollar las ciudades muchas veces. Una, tú ya la mencionaste, que es como esta barrera temporal. El hecho de estar todo el tiempo pensando en el corto plazo, y a veces la ciudad necesita una pensada un poquito más a 10 años, digamos, plazo, o a 5 años, como es el caso de Maipú 2030. Pero hay una segunda barrera, que es la barrera más asociada como a la barrera más bien territorial, ¿cierto? Que es lo que mencionaste, de que los mayors en otros países, ¿cierto? Claro, pueden tener una ciudad. En este caso hay comunas, y hay muchas externalidades entre las mismas comunas que requieren, por lo tanto, una planificación en conjunto. Y la tercera barrera es justamente la barrera sectorial, ¿ya? Donde tú puedes ver que hay una inversión fuerte en materia de tren o de metro, ¿cierto? En ciertas líneas, una inversión en materia de servicios que no necesariamente está conectada, en materia de vivienda, que tampoco necesariamente está conectada, y en infraestructura muchas veces también se encuentra disociada. Entonces, respecto a esa barrera, hay una tremenda oportunidad en el caso de Maipú con toda la situación del Melitren, ¿cierto? Y todo lo que eso puede generar. Históricamente, lo que ha sucedido con las grandes inversiones del Estado en materia pública de transporte y la infraestructura de transporte es que luego, de alguna manera, el mercado se hace cargo de aprovecharla o no aprovecharla. ¿Cómo evitar que eso pase en el sentido de que efectivamente esa inversión esté orientada para este Maipú 2030 y para el mayor bienestar social, digamos, de la comuna y de la ciudad? Sí, tú das en el clavo en algo bien importante. Yo creo que esta falta de facultades que tenemos los alcaldes a la hora de desarrollar ciudad termina repercutiendo en una peor calidad de vida para la gente, porque finalmente tú bien lo dices, tenemos muchísimos alcaldes disgregados en un mismo territorio con una falta de facultades tremenda. Nosotros no decidimos nuestras políticas de vivienda ni de transporte. Todo eso está concentrado en el nivel central. Yo siempre digo, el Estado de Chile se organiza en torno a una desconfianza estructural en lo local. Y eso uno puede verlo desde cómo se ejecutan los recursos, cómo están distribuidas las facultades. ¿Cuál es el problema? Que tenemos todas estas facultades concentradas en el nivel central, pero disgregadas en distintos ministerios o carteras que no siempre dialogan o se coordinan entre sí. Entonces, pasa recurrentemente que, por ejemplo, una fuerte inversión del Estado en materia de transporte no dialoga con una oportunidad de inversión en materia de vivienda. Y uno dice, pero obvio que eso debiera dialogar. No, porque transporte está preocupado de ejecutar los proyectos de transporte, vivienda los de vivienda, y nadie está pensando en la ciudad de manera íntegra, más allá que los municipios, que debiésemos hacerlo, pero que muchas veces no tenemos facultades para poder no solo intentar coordinar, sino que mandatar ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, en el proyecto del eje de Camino a Melipilla. El eje de Camino a Melipilla hoy día es un eje que no cuenta con colector de agua lluvia, se inunda completo cada vez que llueve, tiene un canal que se desborda además cada vez que llueve, generando un corte de conectividad entre todo el sector de la ciudad satélite, el Abrazo o las comunas como Padre Hurtado con el oriente o centro de la ciudad. Tiene un montón de terrenos eriazos, tiene un sector industrial, tiene
muchos problemas asociados. Y el Estado está haciendo ahora distintas inversiones. Se está entubando el canal Santa Marta. En septiembre comienza a construir el tren Santiago-Melipilla, $1.500 millones. Pero eso, por ejemplo, no dialoga con la necesidad de construir un colector de aguas lluvias por parte del Serviu para que no se inunde camino a Melipilla ni las estaciones del tren una vez que están inauguradas, ni los pasos bajo nivel. No dialoga con vivienda en torno a cómo reconvertimos ciertas zonas urbanas y cómo hoy día sectores que son industrializados, porque antes quedaban en las afueras de la ciudad, van a pasar a estar a 25 minutos con tarifa integrada al sistema de transporte público del centro de la ciudad. O estos sitios de Eriazo tienen que ser aprovechados por el Estado para generar vivienda de interés público y no solamente arrasados por inmobiliarias que puedan tener mejor capacidad de inversión hoy día, pero que van a planificar zonas mixtas, ciudad. ¿cierto? Claro, o sea, hoy día, lamentablemente, al haber una descoordinación entre instituciones y al haber un intento del municipio de coordinar, no podemos garantizar que estas inversiones dialoguen entre sí y tengan mayor espacio de oportunidad, pero más allá de que los alcaldes muchas veces no tenemos atribuciones, ejercemos los roles igual. Y por lo mismo nosotros tenemos mesas de trabajo con las distintas instituciones del Estado, estamos haciendo ver estas necesidades de inversión no solo en el eje Camino a Melipilla, donde yo creo que se presenta una oportunidad hermosa en el sector industrial, en Santa Ana de Chena, en el barrio Los Bosquinos. O sea, eso se va a reconvertir en términos urbanos y esa reconversión tiene que responder a una planificación que hagamos desde el municipio para aprovechar al máximo el impacto público que esas inversiones puedan tener y no solo la rentabilidad privada, que ambas pueden dialogar, pero tienen que dialogar. No puede ser solamente retribución privada lo que se genere cuando el Estado es el que está poniendo los recursos, pero también pasa, por ejemplo, en todo el sector de Rinconada y La Farfana, con un PRMS que hoy día te genera una extensión de la zona urbana, donde fácilmente van a llegar a vivir 150.000 personas en los próximos 10 años, y hay que ver la conectividad de esos sectores, qué tipo de inversión privada va a llegar, cómo dotamos de servicios esos lugares, cómo dotamos de buenos espacios públicos. Bueno, todas esas conversaciones y reflexiones para mí son lo central de lo que debería preocuparse un municipio como ente estatal a cargo del desarrollo de ciertos sectores de la ciudad, a la ausencia de que exista un gobierno de ciudad que realmente pueda estar pensando estas cosas y que no tenga que estar rogando la conformación de una mesa, sino que diga, claro, oye, transporte va a meter $1.500 millones en este eje, inmediatamente vivienda tiene que hacerse de los paños aledaños a esas estaciones para aprovechar esa inversión pública. Bueno, no tenemos esa capacidad, pero lo intentamos hacer de todas formas. Bueno, porque además si no se hace, no se aprovecha la sinergia que se produce justamente entre todas esas inversiones. A eso nos referimos cuando esto se deja sencillamente ahí, se hace una inversión gigante del Estado en materia de transporte o en materia de otros elementos, y si eso no se conecta con una mirada estratégica, ¿verdad?, no produce todo el impacto en materia de bienestar que se podría producir. Alcalde, una última pregunta, para bajar un segundo las revoluciones únicamente. Tú mencionaste algo de manera muy clara al comienzo de la entrevista. Dijiste al menos el municipio se relaciona más con la vocación de vida que quiero tener o algo por el estilo. Me parece interesante la palabra vocación, ¿ya? Yo siempre he traducido la vocación como no solamente lo que me gusta, sino que también lo que estoy dispuesto, por decirlo así, a sobrellevar, ¿cierto? Y que está asociado con algo que me gusta tanto que estoy dispuesto también a tener el lado triste de esas cosas, ¿cierto? Es lo que le pasa a un artista y lo que le pasa a un empresario, un emprendedor o otras vocaciones que puedan haber. Tú dices la vocación de alcalde conectada con tu vocación de vida. ¿Cuál es esa vocación de vida? A ver, yo creo que las vocaciones van mutando en el tiempo. Evidentemente yo creo que uno en la adolescencia o en la juventud tenía un ímpetu, una convicción que yo creo que se va amortizando con el tiempo, pero a mí al menos hasta el día de hoy lo que más me apasiona es la posibilidad de organizarme con otros, de empujar proyectos que finalmente terminen por brindar condiciones de vida un poco más justas y más igualitarias en el país en el que vivimos. O sea, yo sigo pensando que Chile tiene niveles de desigualdad, de injusticia y de carencia que son realmente escandalosas y que si nosotros organizáramos la sociedad de forma un poquito más justa, con mayores componentes de solidaridad, con un mayor sentido de lo colectivo, efectivamente podríamos tener un país mucho mejor, donde todos nos sintamos más parte, donde convivamos de mejor manera, donde la vida sea más feliz. Y yo creo que la política es uno de los espacios, pero quizás el espacio por excelencia, donde uno decide y construye el tipo de sociedad en el que quiere vivir.
Y sobre todo el día de hoy, donde hay discursos cada vez a veces más individualistas, más basados en la desconfianza, más basados en una creencia de la vida como un ejercicio puramente individual, yo me rebelo ante eso y creo que en Chile podemos tener una vida en comunidad donde la idea de la vida en común no pierda fuerza, donde la necesidad de un Estado que resguarde ciertos derechos o ciertos servicios a la ciudadanía esté presente. Y a mí trabajar en eso es una cuestión que me da mucho propósito y mucho sentido. O sea, me apasiona realmente poder llegar a la MUNI, sacar proyectos, ver cómo eso impacta en la vida de la gente, reivindicar la función pública, que la gente vea que en su municipio no necesariamente un lugar compuesto por personas con intereses mezquinos o ladrones, sino que por gente que quiere trabajar por el bien de la comuna y lo hace con profesionalismo, con cariño, con transparencia. Como ponerle ese granito de arena a la sociedad del día de hoy es una cuestión que a mí me genera como mucho sentido y propósito. Ahora, no digo que la política sea la única. Yo antes de entrar en política trabajé como profe, antes trabajé en una organización de voluntariado. El día de mañana, no sé, puede que trabaje en una empresa privada o en una organización deportiva o en un emprendimiento. Yo creo que en todos los espacios de la sociedad uno puede tratar de contribuir ese grano de arena. Yo diría que mi vocación de vida va un poquito en esa línea, no tanto con el ejercicio propio de un cargo, eso yo creo que puede ir mutando en las distintas etapas o lugares que uno habita, pero sí con la idea de intentar con tus talentos, con tus pasiones, con tu energía, de contribuir un poquito al esfuerzo colectivo de vivir mejor y no solamente pensar la vida como una competencia entre personas que estamos agarrándonos unos con otros para poder sobrevivir en este mundo que pareciera ser cada vez más hostil. Como eso, es la defensa de las instituciones, de la democracia, de la idea de la vida en común, lo que a mí me apasiona harto y creo que desde los municipios uno puede poner un granito importante en esa dirección. Oye, a lo largo de toda la conversación hay una palabra que mencionaste muchas veces, que es la palabra confianza. Me parece interesante desde tu rol, desde lo que te ha tocado hacer también como alcalde, porque creo que hay un correlato de esa confianza, hay como dos caras de la moneda, ¿cierto? Por un lado, el construir confianza, pero la confianza se construye con obras. Y creo que ha sido un elemento destacado justamente de tu gestión, pero al mismo tiempo con esta idea, ¿cierto? Con este sueño de futuro que requiere esa confianza para poder desarrollarse y que al mismo tiempo la va reproduciendo. Entonces, creo que hay ahí una tecla, digamos, que seguir tocando en el Chile de hoy que le hace tanta falta confianza y que sean las obras las que también no solamente construyen edificios, infraestructura, bienestar, sino que también confianza. Así que muchas gracias por estar hoy día acá y felices de Déficit Cero en todo lo que se va a apoyar para este proyecto de Maipú 2030. Muchas gracias, alcalde. Bacano. Gracias a ti, Sebastián, por este espacio, a todos quienes nos escucharon y felicitaciones por tener este programa. Espero que vengan muchos capítulos más con más invitados. Genial, chao. Vale. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.